Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Tuples Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Juan David Campolargo desde Chicago, conmigo aquí en Migrantes Exitosos. Te doy la bienvenida porque eres uno de los invitados más jóvenes que he tenido, pero eso no quita obviamente de todas las cosas que has conseguido a tu corta edad. Tan solo tienes 18 años y ya eres autor, has estado en 2 charlas de Tech Talks, has escrito un libro. O sea, son muchas cosas que has conseguido a tan corta edad y que esas son las cosas de las cuales vamos a estar hablando en este episodio, porque creo que parte de lo que inspira de tu historia es todo lo que has conseguido a tan corta edad. Entonces quiero que como que vayamos, a medida que vayamos desarrollando el episodio, a cómo tú has logrado conseguir tantas cosas en tan poco tiempo y que además una de las cosas de las que tú te encargas es de llevar ese optimismo a toda la generación, a toda tu generación y de que esa es como que la batuta que te lleva a ti como quién es Juan David Campolar. Douglas, de verdad que un placer estar aquí contigo y de verdad un honor estar aquí el día de hoy. Y de verdad es un honor porque he visto a las personas que has entrevistado y de verdad que éxito y de verdad es un honor estar aquí y ojalá que no defraudemos a tu audiencia, que Claro que no, aportamos algo que sea útil y que aprendan algo. hay mucho que aprender de ti. Y bueno, tú te mudaste desde Venezuela hasta acá a Estados Unidos, ahorita estás radicado ya en la ciudad de Chicago. ¿Y cómo fue ese proceso de tú venirte en el 2016? Llegamos justo en el mismo año, yo llegué acá a New York, tú llegaste ya a Chicago. ¿Cómo fue ese proceso de tú mudarte desde Venezuela hasta acá, hasta Estados Unidos? Imagínate, a lo mejor veníamos en el mismo avión o algo parecido. Sí, de verdad que el proceso fue algo bastante rápido, fue una decisión que tuvimos que tomar de ya rápido y algo que tuvimos que preguntarnos qué valoramos y qué queremos ser en el futuro. En Venezuela teníamos una vida bastante cómoda, teníamos lujos, teníamos ciertas cosas, podíamos viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y mudarnos a los Estados Unidos significaba dejar todo eso atrás y empezar desde cero con lo más básico. Pero ir a los Estados Unidos significaba empezar desde cero, pero también significaba estar en un lugar donde tu vida era valorada, nuestras vidas eran valoradas y podíamos ir a la calle, podíamos ir a pasear bicicleta. Y esa fue la razón por la que nos tuvimos que mudar a Estados Unidos en el 2016, que fue, Venezuela estaba muy peligroso, nuestras vidas corrían peligro y ¿qué hacemos? Vivimos con Claro. lujos y que nos pase algo, o vamos y desde cero otra vez empezamos desde cero y bueno, poco a poco. Y esa fue la decisión y esa fue lo que nos motivó a dar ese paso. Claro. Y hay algo que tú dices en uno de los TED Talks, y ya vamos a hablar de eso, de que tú no hablabas inglés y que aprendiste a hablar inglés en un periodo más o menos de 6 meses. O sea, que estamos hablando, llegaste a 2016, ya en el 2017 estaba hablando inglés. ¿Cómo fue esa forma en qué herramientas utilizaste? ¿Cómo hiciste para aprender inglés tan rápido? Claro, y antes de que te diga cómo lo que pasé y cómo me sentí y todo eso, Ujú. muchos de por ahí que están escuchando, no, este es un niño, o sea, obviamente aprendió rápido. Pero de verdad que no fue así porque yo tenía una estrategia que era algo más método, como más científico, como una estrategia paso a paso, cómo hacerlo, porque cuando nos pensamos, voy a aprender inglés, tengo que aprender inglés, ¿cómo lo hago? Entonces, no tienen como una estrategia, entonces como el inglés, entonces van a las clases y nos ponen como algo más intencional. Pero para contestar tu pregunta, sí, de verdad que cuando yo llegué aquí, aprender inglés era el primer paso, o sea, lo primero era la primera meta que tenía que hacer porque eso era como el puente a todas las oportunidades y todo lo que la gente dice, que Estados Unidos es el país de las oportunidades. Y el puente es lo más importante. ¿Cómo construimos ese puente? Era aprendiendo inglés. Y Claro. bueno,
yo llegué aquí a la secundaria, lo que se llama aquí high school, y uno llega aquí, eso parece una universidad, como alrededor de 2.000, 3.000 personas. Uno entra ahí y uno se pierde. Gente y gente y gente y salones y bueno, grande, grande, grande. Y uno llega allá y yo me acuerdo que cuando llegué el primer día, entré. ¿Y a dónde voy? ¿Y a quién le pregunto? Bueno, medio me ubiqué y busqué a alguien que medio hablaba español y bueno, llegué a la primera clase. Y luego, al final del día, cuando uno va para su casa, hay como 50 autobuses. Y uno se pregunta, ¿y ahora dónde voy? Ahí medio todo perdido, entonces como aquí alguien me dijo, mira, este, este es el tuyo. Y bueno, resolví, porque si no, imagínate, todavía estuviera ya esperando el bus. Sí. Y cómo aprender inglés. Y una de las cosas que yo hice era aprender inglés rápido y así, pues, porque la gente te decía, mira, a lo mejor vas a aprender inglés en unos 2, 3 años. Y yo dije, a lo mejor no. A lo mejor puedo aprender inglés en un día, que es como hablo en la charla. Y bueno, me dije a mí mismo, un día. Y obviamente que no, o sea, como te digo, o sea, súper, súper difícil y bueno, no importó. Pero seguí intentando. Una semana, nada. Un mes, bueno, unas palabritas y eso, pero nada. Y al final de los 6 meses ya sabía bastante inglés, que el siguiente año tomé clases de universidad y a nivel de universidad y cosas por el estilo. Pero si hablamos de cómo hablar inglés, así, cómo aprender inglés, 3 pasos que más o menos como yo pienso cuando aprendo, como que yo pienso cuando aprendo idiomas, es que la primera fase es aprender los sujetos. Yo, tú, todo ese Yeah. cuento. Uh-huh. Cuando sabes eso, ya sabes como el 20% del idioma. Luego, los verbos. Yo soy, tú eres, tú serías. Con eso sería el 50%. Y el otro 50% es nada más memorizar las palabras. Listo. Si lo ves de esa manera, no es tan abrumador, es paso a paso y es algo que puedes hacer. Entonces, eso es una de las cosas que definió cuando me di cuenta que yo sabía que a lo mejor no iba a aprender inglés en un día, en un mes o en seis meses. Pero cuando me di cuenta que aprendí los 6 meses, vi como, no quiero decir como el secreto, pero vi como cómo puedes definir tus metas y cómo es el mundo para obtener lo que tú quieres y obtener cómo puedes hacer ciertas cosas más rápidas, más eficientes y también más productivas. Ok, o sea, la forma en la que tú ves cómo lograr las cosas es que tú tratas de dividir algo que es muy grande como en etapas o en steps que sean muchos más pequeños y que tú los puedas conseguir en un tiempo más corto. Y teniendo metas que sabes que no lo vas, que yo sé que a lo mejor no lo voy a poder hacerlo, pero entendiendo que si esto no pasa, bueno, no importa, reajusto la meta. Ah, ok, entiendo. Y eso fue lo que obviamente te permitió. O sea, el primer idioma que aprendiste fue inglés y luego Bueno, fuiste por español, pues, obviamente. portugués. Bueno, claro. O sea, aparte de tu lengua materna, que es español, fue inglés, luego portugués y ahora estás aprendiendo también mandarín. Sí, portugués, bueno, mi abuelo sabe, bueno, era ella ya, falleció la semana pasada, pero portugués era el idioma de él, pues, y uno fue a Portugal, viajé a Portugal y, bueno, aprendí poco a poco y no es perfecto, pero entiendo y Pero hablo más o menos. entiendes claro. Sí, y mandarín que, bueno, estoy aprendiendo todos los días y voy aprendiendo poco a poco. Ok. ¿Qué buscas tú cuando dices así de poder como que comunicarte en otros idiomas? ¿Qué crees tú que es lo que te permite eso como ciudadano? Que por lo menos aquí en Estados Unidos es algo que me he dado cuenta y creo que lo he mencionado anteriormente, pero muchos de los hijos de mis amigos que son segunda generación no hablan el otro idioma y solo hablan por lo menos inglés y dicen que no, eso es culpa del niño que él no ha querido aprenderlo. Y yo por lo menos siempre les digo que es muy importante por lo menos tener dos idiomas en un mundo tan globalizado como el que estamos ahorita. Entonces,
Imagínate tú que puedas, así como diste esta charla en inglés, puedes hacerlo también en otro idioma y que eso sirva como de ejemplo para otra gente también que está, que quiere aprender otros idiomas o que entienda de la importancia que es esto, de lo Me, importante que es esto, disculpa. me diste una buena idea. No lo había pensado así como así, pero de verdad que sí se puede hacer. Y la manera como lo pienso, como pienso, como veo esto de aprender, saber y aprender idiomas, me acuerdo mucho de la frase de Nelson Mandela que dijo que si le hablas a las personas en un idioma así como el inglés, que todo el mundo sabe, pero a lo mejor no es el nativo de ellos, le hablarás como a la mente. Pero si hablas en el idioma nativo de ellos, le hablarás al corazón. Y hablando al corazón de las personas es que logras buscar ese cambio y causar un impacto positivo en la sociedad mientras ayudas a las personas. Ah, sí, sí, tienes toda razón en eso allí. Hay una parte de ti que obviamente cuando te conocí, que vi tus dos charlas que diste de Texas, una en Colorado y la otra fue Durango y la otra fue en Naperville, en Illinois, ¿no? Ambas, las dos, parte de lo que te gusta hablar a ti y de la bandera que tienes tú como Juan David Campo Largo es hablar sobre optimismo y que eso te llevó hasta escribir un libro. Esa parte en la que tú hablas de optimismo está basada en qué. Claro. Y esa pregunta, primero que nada, es por qué el optimismo. Y el optimismo es algo que es como esa fuerza que inspira y motiva a las personas a levantarse en la mañana, buscar como esas oportunidades para crear esa compañía, aprender programación para crear ese producto, esa idea, esa plataforma. Y cuando hablamos de cómo y por qué debemos ser más optimistas, simplemente es porque el optimismo es lo que necesitamos para cambiar el mundo. Hace mucho tiempo de la pandemia y de mucho de esto, de las cosas que están pasando, yo siempre pensaba que si algo parecido podría pasar, teníamos como dos maneras de reaccionar. Y como todos estamos muy familiarizados con la pandemia, sabemos que es y hemos vivido con ella, tenemos dos formas de reaccionar. La primera sería como la pesimista. Cónchale, mira, esto pasó y horrible, perdí mi trabajo, horrible, gente se está muriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa manera de reaccionar genera que seas complaciente, y que no hagas nada al final. Pero a lo mejor hay otra forma de reaccionar. Ok, pasó esta pandemia, es lamentable, pero ¿cómo podemos ayudar a las personas para que no mueran tanto? ¿Cómo podemos hacer ciertas cosas para ayudar a las personas? Sé de una historia de un niño, a lo mejor de mi edad, 17, 16 años, que creó una página de internet que ayudaba como a tener como todos los casos de coronavirus en una página de internet y la gente, creo que dos compañías le ofrecieron como 10 millones de dólares y el niño dijo que no, porque eso no lo hice por plata, sino que lo hice por ayudar a las Por personas. solo ayudar, por traer esa información, colectar de Claro, y esa data y claro. mostrársela a las demás. Y otro ejemplo, rapidito. Tengo varios amigos que cuando pasó la pandemia, ellos sabían como de 3D y cosas por el estilo. ¿Qué hacían ellos? No se quejaban. Mira, esto pasó lamentable, pero ¿qué podemos hacer? Y ellos creaban y ayudaban a crear las mascarillas, las máscaras, todo eso. Ok. Claro, y allí es donde, bueno, donde estabas mencionando la parte de lo del optimismo, que es como lo vemos de la otra forma. Y algo que también mencionas en el libro y que eso fue lo que te motivó a escribirlo, es de que esta generación, en vez de ver las cosas tan buenas que tenemos como la tecnología, como todo esto que estabas mencionando ahorita, ellos más bien, o nosotros, porque me incluyo, algunas veces también me pasa, vemos como que el lado pesimista
de lo que está pasando y más bien tenemos es que verlo de la otra forma y comenzar a hacer como que mejores cosas por el mundo y que si todos pudiésemos hacer, aportar como que un granito de arena en vez de quejarnos y en vez de ver las cosas con el otro, con los otros lentes, que eso fue algo que se me quedó de tu charla, cuando tú te cambias los lentes, que dices, si los veo así, con unos lentes pequeños, puedo ver todo malo, pero si me cambio con unos lentes buenos, grandes, puedo ver todo de manera distinta. Yo creo que eso es un mindset y lo que te preguntaba anteriormente era eso, como que cómo podemos nosotros aprender a ser más optimistas en general. Sí, claro, y eso fue una pregunta que yo me preguntaba mucho porque yo me preguntaba, ¿será que las personas son como genéticamente más pesimistas o son genéticamente más optimistas? ¿Qué es lo que causa el cambio en ciertas personas? Y me di cuenta que un factor muy grande es que necesitábamos ser optimistas en el pasado, hace 2000 años. Necesitábamos ser optimistas para sobrevivir. Una cosa. La segunda cosa es que necesitamos entender los beneficios del optimismo. ¿Por qué debemos ser optimistas? Para mí, mi razón es que el optimismo es lo que necesitamos para cambiar el mundo. Y otros beneficios son que, según varios estudios, vivimos más tiempo, somos más saludables, tenemos vidas más felices, tenemos mejores relaciones con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya tenemos esos dos bloques, podemos ir poco a poco a llegar a esa meta de ser optimista. Y esto va otra vez a la idea de cómo podemos aprender idiomas y cómo yo más o menos veo las metas, es que es paso a paso. En vez de decirte a ti mismo, mira, soy súper pesimista, pero mañana en la mañana, cuando me bañe, voy a ser totalmente optimista. Eso no es algo muy realista y algo que de verdad que a lo mejor cuando salgas a la calle y la primera persona te toque corneta, ya vas y te destapas y súper furioso. Y poco a poco. La primera cosa que yo diría es que vayas paso por paso. ¿Cómo puedes hacerlo? Cuando cosas que pasen, que a lo mejor no entiendas mucho, en vez de saltar a las conclusiones, sino que no intentes de sacar una explicación, sino que ve lo que pasó y trata de verlo de una manera mejor. Sin embargo, hay que ser cuidadoso porque mucha gente, cuando la gente piensa del optimismo, piensa de ser como, no, de no ser realista, pero la mayoría de las cosas, cuando algo pasa, la respuesta no siempre es lo más complicado, siempre es lo más simple. Ok. So, ¿tú crees que en parte, bueno, eso nos lleva, ahorita que estabas mencionando esto, me lleva a lo de la pirámide de Maslow, de cuando uno tiene como que ya completa todas sus necesidades, es cuando ya puede pasar a ser más optimista, a crear cosas, a pensar en los demás, en ayudar a los demás. Entonces, quizás tenga un poquito como que relación estas dos cosas y que tú dices y que obviamente no tenemos nosotros que crear assumptions. Asumir de los demás de lo que está pasando para ser unas personas más optimistas. Y que cuando dices que el optimismo va a cambiar el mundo, ¿es basado en qué? ¿Crees que el optimismo es como que si todos como que pensamos mejor y aportamos algo más, eso es lo que va a cambiar el mundo? Como, Y siempre va a haber como ciertas personas que van a ser optimistas y pesimistas, pero yo creo que en vez de pensarlo de estos términos que son medio binarios, sino empezar en pensar en lo que es mejor para todos. Y personalmente creo que pensar y visualizar y poner el esfuerzo y crear un futuro que sea mejor, que sea pensado, que sea visto sobre los lentes del optimismo, creo que es el futuro que yo creo, que yo quiero que mis hijos y mis nietos vivan en ese mundo. Por eso yo creo que quiero y hago y comparto y hago ciertas cosas que vayan a esa meta. que ¿hay alguna como que razón que tú sepas de por qué esta generación
la generación, tu generación Z es como que la más pesimista de todas. Sí, de verdad que es bastante interesante. La razón es que, como te digo, viene de la genética, de la necesidad de sobrevivir. La segunda es que la tecnología como, no quiero decir la tecnología, pero la tecnología especialmente las redes sociales, es algo que es bastante interesante cómo funcionan, porque las redes sociales te dan lo que tú quieres y ellos están buscando tu atención para hacer dinero. Tú estás en sus plataformas y ellos es la forma como hacen dinero. Entonces, la pregunta que ellos se preguntan, ¿cómo podemos tener las personas por lo más largo posible? ¿Cómo hacemos eso? Entonces ellos van a la psicología, entonces ellos ven, ok, ¿qué puedo hacer? Entonces ellos buscan y tratan de mantenerte lo más tiempo posible y lo que pasa es que cosas que sean negativas, que te den miedo, que te causen odio, que te causen este, unos pensamientos y sentimientos negativos, te va a mantener ahí. Porque, uy, mira, esto pasó, tal cosa pasó y súper mal y bueno, vamos a compartirlo. Entonces, te mantiene como en eso y como te digo, el internet y las redes sociales te dan más de lo que tú quieras. Y si cada like, cada comentario, cada vez que tú compartas algo, el algoritmo te va a dar algo, te va a dar más de eso que tú le digas que tú quieres. Sin embargo, lo podemos utilizar ese algoritmo a nuestro beneficio. Pero como te digo, es súper difícil porque estamos compitiendo contra una computadora que nos conoce mejores que nos Nosotros conoce mismos. mejor que exactamente. Sí, yo cambié desde ayer hace poco hice una publicación sobre eso, de que mi vida cambió completamente cuando yo le quité las notificaciones tanto a mi teléfono como al Apple Watch y hay una parte en Instagram donde tú puedes quitar que te aparezca una notificación cuando recibes un like, cuando recibes un comentario, cuando alguien más hace un sign up en Instagram y eso lo hice principalmente, sobre todo con lo de los likes. Apenas comencé a crear contenido hace unos 6, 5 meses. Y recuerdo cuando era como que, wow, subí esta foto y no he recibido tantos likes. Subí esto y después me di cuenta de que es como que lo estoy haciendo es porque a mí me gusta hacerlo. No lo estoy haciendo por recibir likes, no es porque los demás les guste, sino que lo comparto porque es algo que a mí me gusta y ya. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que cambiar nosotros en esa mentalidad de que las cosas que estamos haciendo está bien que le guste a los demás, pero eso no debe ser como que el principal motivo cuando tú vas a hacer algo, cuando estás escribiendo algo o cuando decides postear una foto o algo en internet. Porque si no, imagínate bueno, tu libro, no sé cuántas copias ha vendido, pero eso me imagino que no fue la motivación que te llevó a ti a escribirlo, sino tu motivación fue de llevarle optimismo a tu generación, que ya sabes que que es una generación bastante pesimista y que no. Sí, y bueno, y si quieres también podemos hablar de cómo llegué a escribir un libro, porque como te digo, nunca pensé en escribir un libro. Eso no es algo que yo tenía en mi lista de metas. Mira, yo voy a escribir un libro. Nada por el estilo, porque yo no estoy interesado como en tener esa atención, no estoy interesado en eso porque no es algo que me interesa, eso no es algo que me interesa a mí, que estar, estar como colocando fotos y siendo como esta celebridad, no, nada por el estilo, eso es verdad que es algo que no estoy interesado, sino que a mí me gusta ser curioso y buscar ciertas ideas y trabajar con ellas y hacer algo que ayude a las personas. Eso es lo que me interesa a mí. Y en este caso, como llegué a escribir el libro, es que estaba en un programa en una universidad muy famosa de Estados Unidos y allí conocí a una persona que había escrito un libro. Y me pareció interesante porque yo tenía esta idea no, sino que me he dado cuenta de que muchos de mis amigos de mi generación tienen como cierta forma de pensar. Y a lo mejor podemos hacer algo. Y bueno, conseguiré esta idea del libro y bueno, como pasó fue que esta persona que conocí en esta universidad me dijo, mira, Juan David, yo trabajé con este profesor de la Universidad de Georgetown, contáctalo, envíale un correo electrónico
lo que yo hice, terminé de hablar con ella, ahí mismito. Le mandé un correo electrónico y bueno, empezamos a trabajar con el libro. Pero no es algo que, como te digo, nunca pensé escribir un libro. Y la verdad que fue bastante difícil. Cuando dices que fue difícil fue porque tú escribes muy bien, o sea, tanto en tu newsletter como que ya tienes esa experiencia de escribir, pero ¿cuál fue la parte como que más difícil de cuando estabas escribiendo el libro? ¿La investigación? ¿Cuál fue? Cuando uno no escribe por escribir letras, sino uno escribe como para hacer a las personas sentir lo que uno está sintiendo, que es súper difícil. Entonces, cuando uno ya tiene esa idea, ok, yo quiero hacer que inspirar y ayudar a las personas que cambien su forma de pensar, que a lo mejor pueden ser un poquito más optimistas. Ok, esa es la idea. Luego vienen como los bloques hacia abajo. Ok, ¿cómo podemos hacerlo? Ok, vamos a hacerlo de manera de un libro. ¿Cómo se hace un libro? Escribiendo palabras. ¿Cómo se escriben las palabras? En capítulos. Luego los capítulos, tienes que buscar el tiempo para escribir. Ok, ¿cómo buscas el tiempo? Ok, yo estaba en ese tiempo estaba en la secundaria, que no estoy todo el día casi ahí metido, pues de 8 a 5 de la tarde. Y, ok, ¿cómo buscamos? Entonces, después viene bloques y los deportes, y yo hago ciertas cosas por fuera, entonces, otra cosa y otra cosa. Y, y eso no es lo difícil, el tiempo y las responsabilidades que uno tiene, eso no es nada difícil, sino lo más difícil es que cuando tú haces algo por el estilo, sabes que alguien lo va a leer y a lo mejor cambia ciertas cosas para que parezcan mejor de lo que en realidad son o que suenen mejor de lo que en realidad suenen. Tienes como ese espejo que estás escribiendo, pero sabes que está alguien atrás que a lo mejor lo va a leer. Entonces, como luchar con esa barrera psicológica que está ahí contigo cada vez que estás escribiendo y decir, no, 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 las cosas son así de esta manera y si suenan bien, suenan bien, si suenan bonito, suenan bonito, si suenan feos, si suenan de tal manera, suenan de esta manera, pero esta es la forma de cómo yo veo y cómo yo me siento y cómo quiero sentir que las personas se sientan. Ok, o sea que parte de lo que escribiste allí es lo que tú has aprendido de cómo ser optimista para que las demás personas o los lectores aprendan a ser optimistas también. Sí, he estado usando tres cosas que son mi historia, que es lo que yo he aprendido mucho, investigaciones, como las personas profesores de universidad, etcétera, 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 y entrevistas. Entrevisté a varias personas como Mark Cuban, que es un empresario de por aquí de Estados Unidos, y así por el estilo. Pero en esas tres formas está diseñado el libro. Claro, ¿y cómo lograste llegar hasta Mark Cuban? No, o sea, es una persona bastante conocida aquí en Estados Unidos, es el dueño de los Mavericks, bueno, multimillonario. ¿Cómo hiciste para hacer ese contacto y poder entrevistarlo a él? Sí, no tengo nada así que, mira, hizo algo muy loco, sino que le mandé un correo. Claro, varios correos y varias formas de Claro. hacerlo, pero con un correo. Claro, es algo que yo he aprendido que antes yo decía como que, ¿cómo le llego yo a esta gente? Personas que quería entrevistar y que digo, ¿cómo hago para poder crear una relación y escribirle? Y algo que he aprendido es eso, tanto cold emails o tweets. Twitter es una herramienta Twitter que, es de lo mejor que hay, de verdad que, y bueno, que email también, obviamente. Claro, que está siendo como que muy subutilizada porque es una de las herramientas donde tú puedes escribirle a la persona de uno a uno y crear como esa relación o como que decirle, hey, aquí estoy y me gustaría hablar contigo. O hey, aquí estoy, necesito esto de aquí. O hey, aquí estoy, te puedo ayudar a mejorar tu servicio. Y Twitter creo que se debería convertir en ese tipo de red social que permite como que una relación directa entre dos personas y es súper genial y no lo estamos utilizando como debe ser. Twitter para mí es mi preferida, excelente. Eso sí, no sigo nada de política, nada de deportes, nada de entretenimiento. Sigo a personas que son personas muy inteligentes, personas muy estudiadas y personas que están
compartiendo cosas. Sigo muchas personas que están trabajando en el mundo de los startups y de la tecnología, de negocios, cosas por el estilo. Porque si sigues cosas como de política, deporte, entretenimiento, entramos otra vez en el ciclo, como se estaba hablando antes, que te enojan, que te ponen bravo, te causan odio, y eso no es un buen ciclo en el que deberíamos estar. Pero Twitter, Ah, excelente. sí, dentro de todo al mismo tiempo que estabas estudiando, escribiendo un libro, planeando para hacer la charla, también creaste dos empresas. Una empresa de holdings, que es la que se encarga, me imagino, como un hedge fund, que es donde haces parte de tus inversiones, y una de una agencia de marketing digital. Ahora quisiera que hablemos un poquito de eso, de cómo fue tu proceso de poder crear dos empresas, o sea, en este tiempo tan corto, y después creo que te voy a preguntar es que de dónde sacas tiempo para hacer todas estas cosas. Que aquí yo Sí, tengo en mi escritorio, si te puedo mostrar, tengo 3 libros que he estado, son mis libros de diciembre, uno que se llama Hábitos Atómicos para yo terminar de como que aprender a crear buenos hábitos. Este que no sé si lo conoces, pero que es un libro súper famoso que se sí. llama Getting Things Done, David de, Allen, I think, yeah. ajá, de David Allen. Y tengo otro que se llama Give and Take de Adam Grant, porque yo he tenido como que aprender de, Sí, bueno, de ese libro lo usé varias estrategias para contactar a Mark Cuban, con oh, el de Adam Grant. Yeah. sí, Y y me bueno, doy y cuenta que... contacté, bueno, rapidito, pues, le mandé un correo a él también para entrevistarlo al libro, pero me dijo, no, mira, estoy muy ocupado, pero si quieres, podemos hablar, pero como en 2 años, una cosa así, bueno. Claro. El libro se va a publicar muy pronto, Sí, pero y que ya el libro tiene 1 año publicado. sí, sí. Wow, pero sí, o sea, que a lo que iba era que he tenido que ir aprendiendo, he ido aprendiendo poco a poco todas estas estrategias que son las que obviamente lo diferencian a uno de los demás cuando quieres conseguir cosas, ¿no? Entonces, por eso te pregunto y quisiera aprender de ti, es cómo haces para poder en tan poco tiempo conseguir tantas cosas y cómo haces como que para tú administrar tu tiempo y poder darle tiempo a todo esto. Sí, bueno, de verdad que no es que sepa todo ni por el estilo, sino que sigo aprendiendo y no es que yo siempre sea productivo y nada por el estilo, porque, como te digo, sigo aprendiendo, sigo leyendo libros, sigo buscando las maneras como para llegar a ser lo que uno quiere ser y lograr. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Es una pregunta que es difícil, porque ¿cómo podemos ser productivos y cosas por el estilo? Es difícil porque nuestro cerebro no está diseñado para ser productivo. Y el sentido de la vida tampoco sería ser siempre productivo. Siempre como buscar el balance. Sino que cuando uno se pregunta a sí mismo, ¿cuáles son las cosas que te causan curiosidad? ¿Cuál es esa cosa que quieres aprender? Y vamos a decir que te gusta la programación, bueno, algo muy básico. Ok, ¿por qué te gusta? Entonces, ok, me gusta porque me ayuda a crear, me ayuda a crear aplicaciones. ¿Por qué las aplicaciones? Bueno, las aplicaciones me gustan porque me dan la capacidad de llegar a ciertas personas. ¿Por qué quiero llegar a ciertas personas? Porque quiero ayudar a las personas a que sean más optimistas. ¿Por qué quieren ser más optimistas? Porque quieren que cambiemos y que tengamos un mejor futuro. Cuando ves las cosas de esta manera, de que siempre se puede ir un nivel más bajo y un nivel más bajo y un nivel más bajo. Y de ahí, cuando llegues al nivel más abajo de todos, luego puedes subir y ver las cosas con más perspectivas, con una perspectiva mucho más grande que te permite decidir lo que puedes hacer, lo que puedes lograr hacer y lo que tú decides hacer. Ok, claro, eso es como dividirlo un poco en grandes metas, en metas más pequeñas para que las puedas ir consiguiendo, ¿no? Y nos habíamos quedado en la parte de lo de las empresas, que fue que me emocioné con la parte de preguntarte de cómo haces para conseguir un tiempo para todo.
era de que fundaste estas dos empresas, una de marketing digital y la del el hedge fund. Y quisiera saber, pues, cómo fue eso, cómo fue tu proceso de poder comenzar estas dos empresas, de mantenerlas, de poder llevarlas a cabo. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Sí, cuando llegué acá me di cuenta que muchos negocios, pequeños negocios, que sí, panadería, agentes de bienes raíces, cosas así, no estaban beneficiándose de las ventajas de las redes sociales para llegar a las personas, para vender sus productos y servicios. Y me pregunté a mí mismo, ¿qué necesito para hacer este servicio? Y la verdad es que no necesitas muchas cosas. A lo mejor aprender que sí, diseño gráfico y psicología y cómo vender a las personas, cosas por el estilo, pero cosas que se puedan aprender. Y bueno, cuando empecé no sabía, de verdad que no sabía muy poco, pero uno va leyendo, uno va aprendiendo y uno va haciendo esas cosas. Y bueno, eso fue como la primera cosa que hice y hice por todo el tiempo que vengo haciendo. Y la otra fue que, como te digo, soy un niño, o sea, no tengo gastos, un niño tampoco, pero no tengo gastos, Eres un no, chamo, como llamamos en sí, sí, Venezuela. no tengo gastos, me manejo muy bien, no, no soy una persona que va a ir a la cafetería a comprar un café o nada por el estilo, sino que soy bastante medido porque, no, o sea, yo no me gusta como comprar y comprar nada, nada por el estilo, sino que soy un niño, estoy haciendo dinero, no tengo nada de gastos, todo lo que hago es es profit, es Claro. todo lo que gano es esto, pues. Y bueno, uno siempre busca como las maneras de optimizar las cosas. Y bueno, una de las cosas como aprender inglés es que yo buscaba revistas de Forbes en español o Forbes en inglés y me ponía a leer, no entendía nada, traducía y buscaba la manera y me parecía interesante. Entonces aprendí mucho de inversiones y de la bolsa de valores, de criptomonedas, más que todo de inversiones. Y poco a poco iba aprendiendo, iba haciendo esta cosa, iba estudiando y siempre se busca la manera de aprender y como te digo, no hago estas cosas por vanidad ni nada por el estilo, sino que es algo que me parece interesante, me parece muy curioso y sigo esta curiosidad que tengo. Claro, sí, en eso creo que compartimos muchas cosas porque yo también desde que llegué aquí, que luego que me mudé a Venezuela, que en Venezuela obviamente no tenemos como que el crédito, no tenemos lo de las inversiones como que tan marcadas. Y cuando yo entré en el mundo del crédito, que después tuve como 15 tarjetas de crédito, bueno, las tengo todavía, con los puntos y todo aquello, después fue que comencé con la parte de inversiones y es genial cómo tú puedes ir creando tu propio portafolio y pensando en el futuro, porque siempre cuando lees esas cosas de que puedes tener un retorno del 8% anual y que si comienzas desde tu edad, en vez de comenzar más tarde, es pues mucho más fácil y tú dices como que, wow, ojalá hubiese podido comenzar cuando tenía 18 años y que tú lo hayas hecho es algo súper genial porque quiere decir que vas a tener un futuro que en el que, aparte de todas las cosas que hagas, ya el haber comenzado desde ahorita, va, vas a tener un buen futuro más adelante con las inversiones que estás haciendo. Sí. Sí, y eso es algo que es interesante, que es bonito y todo por el estilo, pero una de las cosas que pienso es que estamos muy enfocados, Estados Unidos y el mundo, estamos muy enfocados como hacer dinero con más dinero y eso está bien, pero necesitamos algo más fundamental que es la tecnología, la ciencia y la ingeniería. Y necesitamos crear ese futuro para que las personas en Wall Street podamos llevar a esas empresas. Necesitamos crear esas cosas para llegar allá. Y esa es una de las razones por la que estoy estudiando ingeniería y ciencia y biología y física y todo por el estilo, porque necesitamos crear esas cosas para que las personas puedan invertir en las compañías y en los productos y todo por el estilo. Es algo que necesitamos cambiar también mucho y por eso también. Quisiera preguntarte si hay algún libro, alguna persona o algo, alguna frase que después de que la escuchaste, después de que conociste a esa persona, eso te cambió la vida. Sí, muchas, pero tres, las voy a resumir a tres. La primera, un libro que
no he leído muchos libros en español, pero uno de los pocos libros que he leído en español se llama No es cuestión de leche, es cuestión de actitud, por Carlos Saúl Rodríguez. Es un libro que no es muy complicado, es bastante básico, pero con una historia súper súper poderosa, que muchos de los mismos temas y matices lo he visto y lo he leído mucho en libros que he leído en inglés. Y es un libro de verdad que bastante, muy bueno. Y se lo recomiendo. Si hay una persona que sea venezolana, que habla español, le recomiendo ese libro porque tremendo libro. El segundo, el segundo libro, que si sabes inglés o a lo mejor puedes comprar una copia por allá, por ahí traducida, se llama el libro Tao, en español se llama Tao Te Ching. Si te digo la verdad, es un libro bastante difícil de decir sobre lo que es el libro, pero en términos simples, es un libro de el arte de vivir y el arte de la vida. Es un libro muy filosófico, medio raro, medio que no entiendes. Nada más son 80 páginas, pero es un libro que cuando lo lees, cambias la forma de ver el mundo. Así es medio ambiguo, pero excelente. Y la última, la frase que te digo, es esta frase. Y dice que la persona inteligente aprende de sus errores. Y la persona sabia, una persona que es sabia, un sabio aprende de los errores de las otras personas. Y esa fue una de las primeras frases que entendí en inglés y fue una de las cosas que internalicé y una cosa que pienso que es una de las cosas más importantes que una persona puede entender, porque eso fue lo que me motivó a aprender a, a inglés muy rápido y a empezar a leer, porque cuando supiera el idioma, eso me dio la habilidad de obtener el, el mundo de información y de sabiduría que nada más está disponible en inglés, porque la mayoría de la información en el mundo está solo disponible en inglés. Entonces, eso fue una de las cosas que me motivó a leer libros y libros y libros y libros y he leído, no digo esto como para, mira, soy mejor que los demás, sino que he leído muchos libros, pero como te digo, eso me permite aprender de los errores de las demás personas y, y tener y llegar a optimizar como el tiempo que uno tiene aquí en la En Tierra. la Tierra, claro. ¿Y qué es el éxito para Juan David Campolargo? El éxito. El éxito es, para mí son cuatro cosas nada más. Y se fundamenta en la salud, una estabilidad financiera, donde uno no tenga que pensar por el dinero mes por mes o semana por semana. Salud, dinero, como te digo, eh, amor y felicidad. Son cuatro cosas, pero es algo que tengo que todavía que pensar mucho más. Todavía estoy aprendiendo y que todavía me falta definir eso. Pero aquí voy, poco a poco. Claro, esos son los cuatro pilares que te llevarán al éxito. Y gracias, Juan David. De verdad que tu historia es increíble. Te deseo muchísimo éxito. Te queda todavía una vida por delante por seguir cumpliendo todos tus sueños, por seguir creando y creando más optimismo, llevando ese optimismo a tu generación y a todos nosotros. Y de verdad que lo estás haciendo muy bien. Y gracias por haber estado hoy aquí conmigo en Migrantes Exitosos. Muchas gracias, Douglas. De verdad que éxito, de verdad que sigue haciendo este podcast porque de verdad que vas a impactar a muchas personas que ya sean mayor o gente más pequeña que yo y que a lo mejor puedan llegar a tener un propio podcast como el tuyo. Los, los inspiras a ver como esta realidad, esta posibilidad que es posible, que nada más necesitan nada más verla
y tú eres como esa persona que está ahí, como el puente que está ahí para, mira, a lo mejor toma esta ruta y vas a llegar a esa cosa que quieres hacer. Es Sí, verdad que eso, muchas eso. gracias. Así No, que gracias a éxitos ti, de para ti. verdad. Gracias, gracias, de verdad. Y nos vemos en otro episodio de Migrantes Exitosos.